Hola, hermosas damas, ¿cómo están? Bueno, pues hoy me tocó compartirles la palabra de Dios y bueno, pues te quiero dar la bienvenida, me da mucho gusto saludarte y bueno que estás aquí con nosotras, pues una vez más en una reunión en línea, online, pero pues conectadas con el Señor y con el Espíritu Santo. Y bueno, hoy pues hablando un poco acerca del tema de la Navidad, hoy quiero hablar también acerca de la importancia de la cruz. Y bueno, ahí donde tú estás me gustaría mucho que oráramos primeramente y poner este tiempo en manos de Dios. Entonces ahí donde estás, cierra tus ojos y vamos a poner esto en manos de Dios. Señor, te damos gracias, bendito Padre. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias, hermoso Jesús, por venir a este mundo, Señor, y venir y brillar, Señor, y traer luz y resplandecer aún en medio de las tinieblas, Señor. Gracias, Señor, por la vida de nuestras familias, Señor, y hoy que estamos compartiendo también con ellos y estamos pasando tiempos a veces con nuestras familias o estamos en algún lugar vacacionando, Señor, Padre, que nunca nos olvidemos de lo que tú has hecho en nuestras vidas, Dios. Padre, te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos acompañe, que seas tú ministrando nuestros corazones, enseñándonos y hablándonos, Señor, más sobre ti, más sobre tu amor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Y bueno, pues yo quiero hablarte acerca de que pues en estas fechas pues recordamos o conmemoramos. Es un recordatorio de que Jesús nació y pues lo hacemos de alguna forma y damos gracias a nuestro Padre Celestial por enviar a Jesús, aunque bueno, allá ya saben, ¿no? Hay muchas teorías acerca del nacimiento de Jesús, de cuándo nació las fechas, pero lo que sí podemos concretar es que es algo muy importante recordar tanto su nacimiento como su muerte y yo creo que en estos tiempos en los que podemos ser más sensibles de dar gracias a Dios por enviar a su Hijo Jesús y vivir en esta tierra, y no solamente eso, sino dar la vida y morir por nosotros, creo que es fundamental en estos tiempos. Y el Señor ha estado hablando mucho acerca de esto en mi corazón, porque creo que no podemos pasar por alto todo lo que Jesús ha hecho por nosotros en estos tiempos. Y bueno, yo quería que en este tiempo estuviéramos recordando un poco acerca de la cruz y lo que significa para nosotros, pero también lo que significa para la gente de allá afuera. ¿Por qué? Porque para ellos es locura todo lo que hacemos, es locura lo que Jesús hizo. Y sí, es de locos, ¿no? El que un hombre, un Dios bajara a este mundo y no solamente eso, sino que muriera por nosotros. Y así es la cruz, es una locura y yo hoy quiero hablar de esa locura que nos hace a nosotros amar a Dios con una locura tremenda y que nos sitúa en algo aún más grande que Dios tiene para nosotros, ¿no? Y bueno, yo investigando acerca de la cruz, mira, la cruz es una palabra griega que significa, bueno, que antes se decía en griego, estauros, que significa madero o palo vertical. Eso es lo que antes significaba una cruz. Ese significado era antes de que Jesús viniera y muriera por nosotros. Eso era lo que significaba en ese tiempo. Pero fíjate, también significaba que era una estaca. Pero cuando Jesús viene y muere por nosotros, el significado de la cruz trasciende de una manera enorme. Y su significado y lo que ella es, la cruz en sí, pues es algo enorme, es algo muy grande, ¿no? Tanto que, bueno, hoy yo quiero hablar de eso, recordando a nuestro amado Jesús. Y bueno, ¿qué te parece si vamos ahí en la palabra a 1 Corintios 1:18 al 23? Y vamos a leer la Reina Valera. Y dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es decir, a nosotros, es poder de Dios.
dice en el 19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y en el 20 dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, y agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, para el mundo es una locura, ¿no? Es una locura que nosotros creamos en Jesús. Es una locura que nosotros caminemos con Jesús. Y rompe todo el entendimiento, como dice en el 19, destruye toda la sabiduría de aquellos que son sabios y también desecha, aquí dice, el entendimiento de los entendidos. Es decir, en nuestra mente no cabe, no, es una locura el que un Dios que ama a la humanidad bajara, diera a su hijo y lo enviara para que nosotros pudiéramos ser salvos. O sea, es de locos, eso no es algo natural que pasa, ¿no? Entonces, por eso el apóstol Pablo nos enseña aquí que viene la cruz a romper todos los esquemas, viene a romper todas las ideas, viene a romper todas esas cosas que a veces traemos en nuestra mente, y es algo que nosotros como hijos de Dios tenemos que empezar a creer. ¿Por qué? Porque la cruz tiene que trascender más allá de la eternidad. Acuérdate que nuestra alma es eterna, nuestra alma va a trascender aún la muerte, aún la eternidad. Por los siglos de los siglos reinaremos con nuestro amado Jesús. Entonces, todo eso es de locura, ¿no? Al hablar de la palabra de Dios es de locura, y mucha gente te va a decir, ay, qué loco. O sea, todo lo que tú haces, todo lo que tú crees es de locos. Claro que sí, porque no es algo lógico que alguien pudiera hacer, pero Jesús vino a romper todos esos esquemas cuando Él vino a la tierra, vino a romper todas esas ideas erróneas y vino a hacer cosas grandes y maravillosas, y entonces vino a establecer el reino de Dios y su justicia aquí en la tierra. Y nosotras ahora somos parte de esa descendencia que venimos a establecer la justicia de Dios en esta tierra, ¿no? Entonces, ahora, después de la muerte de nuestro amado Jesús, ahora ya la cruz ya no es un instrumento de ejecución solamente, porque antes se usaba para ejecutar a las personas y matarlas, pero ahora ya no. Ahora la cruz se volvió en un instrumento de redención para nuestras vidas. Y no lo hablo como algo físico o algo que tengamos que ver, ¿no? Sino algo que nos recuerda el gran amor que Jesús tuvo por nosotros, el gran amor que nuestro Padre tiene por nosotros y el gran amor por el cual ha enviado el Espíritu Santo para que camine con nosotros, ¿no? Entonces, ahora el significado de la cruz es amor y redención. Y me gustaría mucho que me acompañaras a Juan, al Evangelio de Juan 1:29. Vamos al Evangelio de Juan para que podamos ver por qué la cruz es tan trascendental. O sea, no es algo, no es un momento, no es algo de la historia, no es algo que se quedó ahí, sino es algo que ha trascendido por generaciones. Ya llevamos más de 2000 años viviendo y viendo y palpando las verdades de la cruz de nuestro amado Jesús. Juan 1:29 dice así. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía y él le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, Jesús vino como el Cordero que iba a morir por nosotros, que iba a dejar
todo, su cuerpo, su sangre, y tú puedes ver aún más detalladamente todo lo que hizo Jesús en Isaías 53, que es uno de los pasajes donde nos habla acerca de cómo Él fue llevado al matadero y cómo enmudeció su boca por amor a nosotros. Pero tú puedes ver ya en los últimos versículos que Él dice que lo que Él vio es agradable. Entonces, lo que Él hizo fue un suceso, pues un sacrificio muy grande, pero lo que pasó con ese sacrificio es lo agradable a Dios, es algo hermoso, es algo maravilloso, y tú y yo somos parte de ese amor, somos parte de lo que Él hizo. El que tú conozcas a Jesús, el que tú seas salvo y el que toda tu casa sea salva, no sé cuánto tiempo, pero va a llegar porque es una promesa de parte de Dios. Pero imagínate, o sea, todo eso es de locura, es de locura. Yo quiero hablarte de eso porque, sabes, a veces no palpamos o no vislumbramos las maravillas de Dios, que van más allá a veces de lo que podemos imaginar o de lo que podemos pensar o de lo que podemos hablar. Es algo grandioso y maravilloso que tenemos que entender. Amén. Y bueno, vamos a Mateo 16:24. Si no te da tiempo de buscarlo, ahí escríbelas y búscalas después, porque, sabes, yo creo que en este tiempo también tenemos que hablar de Jesús. Cuando estemos con nuestra familia, o si estás vacacionando o estás en algún lugar, no te olvides de agradecerle a Jesús por su gran amor. No te olvides de agradecerle por todo lo que ha hecho por nosotros. Mateo 16:24. Dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Dice en el 25: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. O sea, es una locura lo que Jesús enseñaba, y es una locura lo que nosotros estamos aprendiendo, pero es una verdad absoluta, ¿no? Porque dice aquí que nosotros, si queremos ir en pos de Él, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Es decir, ya no vivimos para nosotros, ahora vivimos para Cristo. Nosotros ya no somos de la misma forma como antes éramos. Yo meditaba mucho en esta palabra durante toda esta semana y Dios o sea, nuestra vida ya no es la misma de antes. O sea, ya no vivimos de la misma manera, ya no comemos de la misma manera, ya no nos vestimos de la misma manera. Nuestra forma de conducirnos es otra, nuestra forma de expresarnos es otra. Por ejemplo, antes, cuando pasábamos alguna situación difícil, pues nos quejábamos y buscábamos soluciones en otro lado. Pero ahora con Cristo, pues podemos estar pasando situaciones difíciles y puede estar en nuestra boca el agradecer, o puede estar en nuestra boca la adoración, o decir: Señor, pues no sé qué está pasando, pero sé que tú me vas a ayudar y voy a salir adelante. Entonces, nuestras formas han cambiado definitivamente y nuestra vida es diferente. Y yo decía, ya nuestra vida no puede ser la misma. Es igual como lo que le estoy diciendo, el significado de la cruz. Hay un antes de Jesús y hay un después de Jesús, y nuestras vidas de Jesús y hay un después de, y es incomparable. O sea, la vida que tenemos con Él es realmente hermosa y maravillosa. Y yo, al ver a mi familia, digo: gracias porque te conocí, gracias porque tú te acercaste a mí, gracias por salvarme y gracias por morir y entregarte por mí. Digo: Señor, de verdad es que somos más que bendecidos, porque de verdad que tenemos muchísimas bendiciones, y en este tiempo yo creo que esto es algo que tenemos que compartir, porque bueno, la mercadotecnia, la televisión y todo te puede hablar acerca de compartir, que compartamos, pero ¿qué vamos a compartir? Pues en este tiempo compartamos de esto, compartamos de la palabra de Dios a nuestros seres amados, a nuestros seres queridos. Ahora,
algo que hay que hacer es que sea de bendición, no sea algo que nos va a empezar a generar alguna situación de querer contender, no. O sea, simplemente yo represento a Jesús y ve mi testimonio y ve lo que Dios ha hecho en mi vida y de Él te hablo para que tu vida sea diferente, ¿no? Y orar por esas personas, darle un abrazo, expresar, hacer alguna expresión de amor hacia ellos, pues no sé, llevarles algo, comprarles algo, no sé, hay muchas formas en las cuales podemos hacer expresiones de amor como Jesús lo ha hecho con nosotros. Y bueno, Jesús nos pide que seamos radicales aquí en Mateo y nos dice que todo aquel que quiera salvar su vida, fíjense, la perderá. Dice, pero todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la va a hallar. Esto es algo que tú dices, es tremendo. O sea, Señor Jesús, me estás diciendo que si quiero salvar mi vida, la voy a perder. Pero sin embargo, si yo gasto mi vida para ti, la voy a ganar. Eso es algo que cambia, que rompe, que quebranta, ¿no? Porque cualquiera te diría, no, primero estás tú. Y tú al final, ¿no? Y ya después lo demás. Y no es cierto. Jesús dice, dame tu vida, dame tu corazón y tú la vas a hallar. ¿Por qué? Porque nuestra vida no nada más es vivirla aquí en la tierra, sino nuestra vida es impactar hasta la eternidad, ¿no? Llegar hasta la eternidad a una vida muy, muy hermosa que Dios tiene para nosotras. Ahora, quiero decirte algunas frases que Jesús rompió esquemas en ese tiempo en el que Él vino, hace más de 2000 años, pero yo creo que aún todavía esta palabra y la palabra de Dios sigue rompiendo esquemas. Porque aún yo veo que muchas de estas cosas, cuando tú se las platicas a las personas o cuando la gente la lee y dice, ¿cómo Jesús pide que yo haga esto? Pero es que es verdad, es que es lo que nos va a llenar, es lo que nos va a traer vida, es lo que nos va a traer sanidad, es lo que nos va a traer restauración. O sea, Jesús lo único que hace es enseñarte la vida plena que hay en Él. Y mira, por ejemplo, yo he leído en la Biblia que dice que amemos a nuestros enemigos. Cuando el mundo hace guerras en contra de los enemigos, ¿no? Que corramos la segunda milla. Si nos piden correr una, no dice la palabra ahí que solamente corramos una milla, no dice, da el extra y corre otra milla, ¿no? Sigue más adelante. O sea, fíjate cómo rompe esquemas en nuestra mente. Dar la capa. Si alguien te pide la capa, no tengas temor, dala y aún da más, ¿no? Y Jesús nos pedía eso. Se lo pedía a sus discípulos, se lo pedía a la gente a la cual le compartía de la palabra. Y por ejemplo, ponernos, también Jesús puso a la mujer en una posición diferente, donde la mujer antes no era vista o sea, antes las mujeres no entraban al templo, no podían adorar a Dios libremente. Siempre las mantenían muy aisladas, pero Jesús demostró todo lo contrario, vino y sanó a muchas de ellas. Incluso conocemos a María de Betania y conocemos su historia de cómo lavó los pies de Jesús y derramó su alabastro de perfume y secó con sus cabellos los pies de nuestro amado Jesús. O sea, el acercarnos, tenemos libertad ahora de podernos acercar libremente como mujeres ante los pies de Jesús. O sea, nada nos puede separar de eso, nada nos puede quitar de los pies. Si queremos permanecer a los pies de Jesús, podemos estar ahí. Y eso es algo que Jesús vino a quebrar, vino a romper y aún lo sigue haciendo, porque todavía creo que es algo que se tiene que hacer todavía. La mujer tiene que tener esa libertad. En muchos lugares no los hay, y todavía Jesús, cuando llega a un lugar, rompe todo eso y la mujer empieza a acercarse más a Dios y tiene ese libre acceso, ¿no? Y bueno, también el dar la vida por sus enemigos. O sea, Jesús literalmente no solamente compartió esto, sino literalmente lo hizo, porque recuerda que tú y yo éramos enemigos de Dios por cuanto el pecado estaba
estaba sobre nuestras vidas. Pero ¿sabes qué hizo Jesús? Murió por ti y murió por mí. Y eso es algo maravilloso que Dios ha hecho en nuestras vidas. Por esto digo, es locura la cruz. Es locura para el mundo y no lo puede entender. ¿Cómo tu Dios te pide que ames a tus enemigos cuando te han hecho daño, cuando han hecho esto? Que lo que no saben ellos es que si Dios me pide amar a mi enemigo es porque Dios quiere aún que yo sea sanada, restaurada, que mi corazón sea libre para buscarlo con él, a Él con toda la libertad y que nada nos estorbe. Por esto digo, nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser es diferente. No nos conducimos de la misma manera. Y fíjate, yo quiero compartirte algo que descubrí hace unos meses acerca de Pedro, el apóstol Pedro. Y bueno, no sé si tú te habías dado cuenta, pero yo te quiero compartir de esto porque a mí me rompió los esquemas, o sea, me hizo ver que definitivamente Dios ha hecho cosas grandiosas y maravillosas en la vida de las personas y cambia sus vidas, ¿no? Y vamos a Mateo 26:73 para que veas. Solamente Mateo, el discípulo Mateo, él describió esta parte de Pedro. No, en los demás evangelios no lo describió, solamente en este libro. Pero a mí, cuando yo lo leí, no hablando acerca de que pues Pedro falló a Dios y vaya, o sea, no hablando de eso, sino hablando de otra condición, sino yo lo que te quiero mostrar con esto es que tú veas que no estamos hablando de que Pedro le falló a Jesús y 3 veces, sino estamos hablando de que era tan evidente la evidencia de el cambio tan radical en la vida de Pedro que mucha gente se dio cuenta. Así es que vamos a ver Mateo 26:73. Vamos a verlo para que me entiendas, porque no vamos a hablar acerca de que Pedro negó a Jesús, eso es algo que pasó, pero yo quiero que pongas mucha atención en el 73 para que veas cómo sí había una diferencia entre sus discípulos y entre la gente que estaba en ese lugar. Dice en el 73, un poco después, acercándose los que estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos. Dice, fíjense, porque aún tu manera de hablar te descubre. Yo quiero hacer un paréntesis y quiero más o menos situarte en ese momento. Jesús es llevado, lo están ya interrogando ahí con Caifás y todos ahí, y él queda afuera. Y bueno, yo no sé si sabes, pero pues antes no había energía eléctrica, ¿no? Hacían fogatas, ahí dice en otros evangelios y también aquí, que hacía mucho frío y encendían fogatas. Entonces Pedro, en otros evangelios habla acerca de que Pedro se acerca a la fogata y ahí es cuando dice, ¿no? Tú estabas con Jesús, tú eres parte de ellos y todo eso, pero debes de saber que aun cuando tú estás en una fogata o cuando tú estás en un lugar oscuro, sin luz, aunque haya una fogata así, puede haber una acá y otra por allá, no puedes ver muy bien el rostro de las personas. O sea, es muy difícil poder encontrar a una persona, y más cuando estamos hablando que era como medianoche, 1 de la mañana, 2 de la mañana, o sea, literalmente era muy oscuro ya la noche, ya pasada la noche. Entonces es muy difícil que tú puedas diferenciar, ¿no? Yo me imagino que tenían muy buena vista pero bueno, entonces en ese momento, fíjate lo que aquí Mateo describe algo de Pedro y dice que acercándose ellos le dijeron, ¿no?, que hasta su hablar, su manera de hablar lo delata, o sea, lo descubre. Imagínate, nuestra manera de hablar, nuestra manera de vestirnos, nuestra manera de ser tiene que ser tal, de un grado que debemos de distinguirnos como hijos de Dios. Y en este tiempo en donde la sociedad, en donde el mundo, en donde todo lo que se está moviendo, están pasando muchísimas cosas, o sea, podemos ver algo muy significativo. Y es que
el Señor nos está diciendo que tenemos que ser agentes de cambio. O sea, tenemos que ser embajadores de Él, llevando la palabra de Dios y ser diferentes. Entonces, si tu familia te dice, oye, ¿qué te hiciste? ¿Te ves diferente? Es Jesús en mi corazón. Oye, ¿cómo le haces? Ya no hablas como antes. Es más, ya no hablas como pues todas las personas luego hablan, ¿no? Ya no dices groserías, ya no dices eso, no sé, luego que se llama como un animal. Bueno, tú has de saber de qué estoy hablando. Y y ya no hablas de esa manera. O sea, ya no te vistes de la misma manera que antes, ya te conduces de una manera diferente, ya no eres tan enojona, ya no gritas. ¿Qué te pasó? ¿Qué te sucedió? Y así como Pedro, el apóstol Pedro, le dijeron, o sea, te descubre todo. ¿Qué pasa? O sea, ya no podemos ser de la secreta, ya no podemos estar ahí que nadie sepa que no somos hijos de Dios, porque ya nos delata todo. Todo nos delata, hasta nuestra forma de comer, lo que comemos, o sea, todo nos delata definitivamente, porque Jesús ha venido a cambiar nuestras vidas. La cruz nos ha hecho personas diferentes, nuevas, moldeadas conforme a la voluntad de Dios. Y me gustaría mucho que leyéramos Romanos 12, por último, viendo los deberes de nosotros como cristianos, porque yo creo que en este tiempo a lo mejor vas a estar a prueba para ver cómo va a ser tu conducta, y yo creo que en este tiempo tenemos que conducirnos como Jesús nos ha mandado conducirnos. Dice Pablo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, Romanos 12:1, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y dice en el 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Ok? Y más abajo en el 3 dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es decir, que seamos humildes, ¿no? Entonces, en este tiempo, el mundo te va a pedir ciertas cosas. Va a decir: no, es que tú tienes que hacer esto, es que tú tienes que conducirte de esta manera, es que tienes que ser... No, nosotros tenemos que ser radicales como Pedro lo era. Sí, sé que falló a Jesús y sé que pasó por un momento difícil, pero nosotros tenemos que conducirnos de esa manera, porque aunque queramos, no podemos disimular lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Tenemos que conducirnos como Él. ¿Y qué te parece si vamos al 9? Me gustaría que en tu casa lo leyeras, esta parte de la Biblia, porque esto es algo que Dios habló mucho en mi vida respecto a esto. Dice en el 9: el amor sea sin fingimiento, fíjate, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Y en el 11: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, diligentes al Señor. Es decir, en este tiempo no dejes que el mundo te jale, no dejes de buscar al Señor, no dejes de ser fervoroso, no dejes de amar a tu prójimo, no dejes de dar testimonio, no dejes que el mundo te lleve por sus corrientes y vayas por otro lado, sino sigue al Señor, porque esto es algo que a Dios le gusta. Ahora, fervientes en el espíritu, ¿qué quiere decir? No dejes de orar, no dejes tus bloques de oración. Si a lo mejor saliste o vas a salir o estás por irte, no te preocupes. En tu casa ora allí con tu familia. No dejes de hacer tu devocional, no dejes de participar en las reuniones, no dejes de hacer lo bueno, porque esto es agradable a Dios. A Dios no le gusta que nos conduzcamos de otra manera. Y en el 12 dice: gozaos en la esperanza. Y la esperanza es la que Jesús nos ha dado. Dice: sufridos en la tribulación, constantes en la oración, que era lo que te decía. Y en el 13 dice: compartiendo para las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad. Y dice en el 14: bendecir a los que os persiguen, que era lo que yo les decía acerca de que, o sea, la palabra de Dios
No, va más allá, dice más atrás, dice más adelante, y no os maldigáis. Imagínate, no solamente tenemos que amar a nuestros enemigos, sino también tenemos que bendecirlos, ¿no? ¿Y cuántas veces hemos bendecido a nuestros enemigos? ¿Cuántas veces hemos orado por sus familias? ¿Cuántas veces hemos orado para que Dios los prospere? ¿Cuántas veces hemos orado por eso? Muchas veces no lo hacemos. Y dice en el 15, gozaos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Muchas veces no nos gozamos con los que se gozan. Decimos, ay, ¿por qué? A él le va bien y a mí no. No es así. O muchas veces alguien está triste y llorando, ya vas a empezar a llorar porque lloras por todo. Y aquí no dice la palabra eso. Aquí dice que lloremos con los que lloran y nos gocemos con los que se gozan. Unánimes, dice en el 16, entre vosotros, no altivos, sino asociándolos con los humildes. No seas sabio en tu propia opinión. Tenemos que buscar al Señor en este tiempo. Y bueno, vamos al 19. Dice, no venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, fíjense, otra vez rompiendo esquemas, dale de comer. Si tienes sed, dale de beber. Pues haciendo esto, fíjate, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Es decir, no lo entienden. ¿Cómo esta señora o esta mujercita que la trato mal y le hago la vida imposible, y ella viene con su cara de amor y me trae cosas y me trata bien y me saluda? O sea, rompes, o sea, no lo entienden. Entonces en ese momento va a entender que es Jesús en ti. Y va a decir, yo quiero lo que esa mujer tiene. Dice en el 21, así es que no seas vencido de lo malo, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Así es que en este tiempo, todo lo que necesites, vénselo con el bien. Amén. Entonces, te invito, damita, a que sigamos la cruz y a que sigamos el testimonio que Jesús nos ha dejado en la cruz del Calvario. Amén. Bueno, pues Dios te bendiga, que estés muy bien ahí donde estás con tus seres amados y queridos, y pues que tengan un feliz, Navidad, no porque no es nacimiento, pero que te la pases muy hermoso con tu familia y también que tengas un buen año nuevo. Amén. Dios te bendiga. Un abrazo. Bendiciones. Bye.